Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos una vez más. Nos hemos dispuesto a adorar al Señor por un rato, hemos declarado una palabra a través de la adoración y ahora nos preparamos para recibir la palabra del Señor. El miércoles tras anterior habíamos iniciado un tema sobre milagros. Hoy vamos a darle continuidad. Estamos hablando de la dimensión específicamente de los milagros y haciendo un breve repaso, la dimensión de los milagros es algo en lo que usted y yo, de forma cotidiana, deberíamos caminar. Milagros tanto a nivel personal como a nivel externo, es decir, milagros que nos sucedan a nosotros, así como milagros que sucedan en otras esferas. Es decir, nosotros como provocadores de milagros hacia otras personas para que éstas crean en la palabra del Señor Jesucristo, en el Evangelio del Reino. Recordamos que Jesús, mientras anduvo en la tierra, siempre manifestó milagros. Porque la manifestación de milagros es estrictamente proporcional al reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos camina con señales, camina con maravillas, camina con proezas. El Dios de los milagros que caminó con Jesús es el mismo Dios de los milagros que camina con nosotros. Y Dios es un Dios de milagros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es un Dios de milagros. La falta de fe es lo que impide que podamos ver a ese Dios de milagros. Todos pueden creer en Dios y creer en Dios no es complicado porque en realidad todas las religiones del mundo lo llevan a uno a creer en un Dios. No siempre al Dios verdadero, pero sí en un Dios. Entonces, creer en un Dios o creer que hay un Dios, ese no es un factor de problema. El problema es creer lo que Él puede hacer. Porque creemos desde el énfasis religioso en un Dios, pero pareciera como que Él no puede hacer algunas cosas, como que lo único que Él puede hacer es estar en el cielo y nada más. Esa es la razón de ser de Dios. Y como que nosotros tenemos que ver aquí en el abandono en el que estamos, cómo nos jugamos la vida para que las cosas ocurran. Y entonces es donde entra la autosuficiencia y el control, donde nosotros queremos asumir el control de todas las cosas y con esa acción impedimos que Dios se glorifique en nosotros. Ahora recordemos que los milagros no son para satisfacer la necesidad propia de alguien en función de querer ver que algo ocurra. Los milagros tienen la característica de que son un diseño del cielo para que las personas crean el evangelio del reino. Los apóstoles del primer siglo tenían este sello en sus vidas. Todos y cada uno de ellos, en mayor o menor grado, manifestaban el reino a través de milagros. ¿Por qué tenía que ser así? Porque la religión era muy fuerte, porque la religiosidad de ese tiempo era muy profunda, no solamente del judío, sino del romano. Recuerde que el romano tomó todo el compendio ideológico de Grecia, a quien conquistó, lo asumió, lo modificó, lo cambió y caminó en esos términos de filosofía, en esos términos de tratar de entender el pensamiento humano, y todo lo concentró a través del filtro de la razón. Es decir, si yo lo veo, yo lo creo. Si yo lo siento, yo lo creo. Sensorial. Una experiencia sensorial es lo que nos enseñan las etapas distintas de la filosofía a través de la cultura griega, que posteriormente pasa a la cultura romana. Mas, sin embargo, cuando Cristo aparece en escena, lo que Él nos enseña es que el reino de los cielos no es una experiencia sensorial, sino que es más bien una experiencia de orden espiritual y maravillosa, porque es sobrenatural, es decir, es la manifestación de un Dios sobrenatural en la naturalidad de los hombres. A través de los tiempos, muchos han intentado entender estas cosas, por qué suceden los milagros. Y entonces hablan de trances, hablan de llevar a las personas a un punto donde ellos creen que ven cosas y entonces a través de esas experiencias que funcionaría casi como una droga, la gente puede producir que pasen ciertas cosas a nivel del poder de la sugestión de la mente. Bueno, la sugestión de la mente no aplica en el reino de los cielos, porque si hay algo que hay que apartar de nosotros para ser verdaderos ejecutores de los designios del cielo, es la mente.
Si usted le pone mente a Dios, estamos fritos, estamos liquidados, no podemos hacer nada. Fe, la capacidad de caminar en una senda que no existe, pero que Dios le dijo que usted tenía que trazar. Fe, saber que hay algo más allá aunque no estemos viendo nada. Fe es ver a un Dios activo, ver a un Dios involucrado en nuestras vidas, ver a un Dios que no solamente está en el cielo esperando que llegue el final de los tiempos, sino que está total y absolutamente involucrado con la vida de la iglesia, esperando que la iglesia se manifieste dentro de todo el compendio de lo que el reino de los cielos implica. Y lo primero que tiene que ser es milagros. Ahora, analicemos un poco los milagros. Hay varios tipos de milagros. Hablemos de los milagros comunes. Claro, cuando usted comprenda lo que milagros comunes o milagros ordinarios significa, seguramente vamos a caer para atrás. Pero esto está basado en la Escritura. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que son milagros ordinarios? ¿Qué es algo ordinario? Algo ordinario es algo que ocurre constantemente, todos los días. En cualquier momento puede pasar, en cualquier lugar puede ocurrir. Es decir, no hay que estar en una situación específica, única, para que esto ocurra. Lo único que se necesita es alguien con la fe suficiente para que eso ocurra. El milagro ordinario es el resultado o ocurre como resultado de creer en el Señor Jesús. El concepto es muy simple. ¿Crees en el Señor Jesús? Entonces tienes acceso a los milagros ordinarios, a los milagros comunes, a los milagros que son una característica de todos los hijos de Dios. Para los milagros comunes no hay acepción de personas, es decir, cualquier persona llena del Espíritu Santo puede y debe tener la capacidad de activar milagros. Ahora, en la Biblia usted va a encontrar multitud de milagros de este tipo. Estos milagros son ordinarios en el sentido de que fueron realizados de una forma común, constante, repentina, por muchísimas personas a través de las generaciones que encontramos en la palabra de Dios. Es decir, vemos a Moisés haciendo milagros, vemos a Josué provocando milagros, vemos a Elías, Eliseo, encontramos a muchas personas en la palabra haciendo milagros. Eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Vemos a los apóstoles hacer milagros, vemos a Jesús hacer milagros. Y de cuando en cuando escuchamos que alguien Dios usa para hacer milagros. Ahora, los milagros comunes es algo que para nosotros se vuelven extraordinarios porque no se hacen, no se practican. Porque la gente está esperando, hablo de cristianos, que alguien lo haga cuando Dios está esperando que nosotros lo hagamos. La característica del milagro común u ordinario es que no se trata de una persona en especial condición o un dotado de Dios para que sea usado por el Señor para hacer un milagro, sino que Dios espera que usted y yo, literalmente usted y yo, hagamos estos milagros. Cuando Jesús en el libro de Lucas envía a los discípulos a que prediquen el reino y pone su espíritu en ellos, les da una palabra, les dice, yo les doy poder y autoridad y los envía, ellos van y predican, pero pasan milagros. Y los enfermos se sanan, los demonios salen y demás cosas. Cuando ellos vuelven, recuerde que en el texto dice que vienen maravillados de ver que no solo Jesús hacía esas cosas, que por la impartición del poder de Jesús en ellos, ocurrían milagros. Ahora, note, esto es importante, la impartición de Jesús en la vida de ellos. El que provoca los milagros no soy yo porque quiero que pase un milagro, es el Espíritu Santo a través de mí quien hace un milagro. Pero para que eso ocurra yo necesito tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Hay dos factores que impiden que los milagros ordinarios sucedan. Uno, falta de fe. No creer automáticamente anula cualquier posibilidad de un milagro. Dos, falta de una comunión real con el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Jesús terminaba de enseñar, Él no se iba a comer, ni se pegaba a la fiesta con los discípulos. Él terminaba de enseñar, hacía lo que tenía que hacer, y ¿a dónde se iba? Dice la palabra, se iba al monte.
¿A qué? Se iba a orar. La vida de Jesús era una vida de manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, pero también tenía una vida extraordinaria en la presencia de Dios. Aún siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó el camino. Cuando Jesús dice, cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán, no es una promesa suelta para que cualquiera la tome. Lo que hay intrínseco en esa palabra es, si ustedes hacen lo que yo hago, entonces harán lo que yo hago. No sé si me doy a entender con esta frase que suena repetitiva. Si ustedes buscan el rostro del Padre como yo lo busco, entonces ustedes harán los milagros que yo hago. Es lo que está significando ahí. Pero ¿qué pasa con, no hablemos del tiempo pasado, hablemos del tiempo presente? Pues es un poco más complejo. Tenemos muchas cosas en la cabeza, el tiempo no es el mismo y demás circunstancias que se puedan ligar ahí. Y entonces las personas buscan a Dios cuando pueden, mas no entendiendo que nosotros no buscamos a Dios para estar cerca de Dios, sino que buscamos a Dios para que Dios nos capacite para la obra. La gente cree que la obra de Dios es solo de los ministros que están siendo pagos o llamados por Dios para ejercer la labor del ministerio. Y se nos olvida que no es así. Eso es lo que enseña la religión. Están los feligreses y están el clero. Bueno, Jesús vino a desmentir eso y Jesús dijo, no existe el feligrés y no existe el clero. Lo que existe son los hijos del reino que manifiestan el reino a través de las maravillas y prodigios y señales que el Espíritu Santo puede hacer a través de ellos. Es lo que necesitamos que pase ahora. Necesitamos que las personas se acerquen a nosotros buscando, así como buscaban a Jesús, para que algo ocurra. Y para que algo ocurra, necesitamos estar en la presencia, en la misma intensidad y magnitud que estuvo Jesús. Ese es el primer gran reto. Y el reto no es tanto buscar la presencia, el reto es renunciar nosotros a nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a pasar más tiempo con Jesús que haciendo lo nuestro? Por supuesto, no estamos diciendo deje de trabajar y metas en la presencia. Ahora no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, ¿y el tiempo que usted tiene para usted, a qué lo dedica? Entonces son esas rutas que uno encuentra y uno dice, Señor, yo quiero que tú me uses, pero no tengo tiempo para capacitarme contigo. Y capacitarme no es esto necesariamente, sentarse y recibir una enseñanza, eso es solo una parte. Capacitarse es estar a los pies del maestro siendo impartido por Él. ¿Cómo estoy yo a los pies del Maestro? En oración, conectado con el Espíritu Santo, dejando que Él use mi vida, dejando que Él use mis palabras, dejando que Él use mis manos, dejando que Él sea en mí manifiesto para que muchos puedan venir al conocimiento de quién es Él. Eso se los dejo como un reto. A ver, ¿quién se atreve a decir, Señor, úsame? Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero si me vas a enviar, necesito que haya una manifestación de poder, porque no quiero ser como los demás. Quiero que haya gloria donde quiera que yo vaya. Amén. Entonces, los milagros ordinarios o comunes. Normalmente, estos milagros sorprenden maravillosamente a las personas, pero no deberían sorprendernos a nosotros. Vamos a ver. Ustedes están en un culto, normal, un culto. Una persona levanta la mano y dice, estoy enfermo de cáncer. ¿Qué se le viene a usted a la mente inmediatamente cuando le dicen cáncer? ¿Mm? Ok, pero más allá de una línea específica, la palabra cáncer igual muerte, es el, digamos, el global. Eso es lo que el mundo entiende. Pero cuando usted y yo, a través de la palabra, somos confrontados a esa palabra, cáncer, debiéramos estar acostumbrados a sanidad. Y eso, la palabra lo cataloga como un milagro común. Tuberculosis, cáncer, sida, esas son cosas que la palabra cataloga como milagros comunes. Era lo que Jesús más hacía. Cuando Jesús andaba en la tierra, ¿a quiénes sanaba? A las personas enfermas, a todas las personas enfermas. Mire, hoy cuesta orar con fe para que se vaya la gripe, por ejemplo.
dolor de cabeza, dolor de estómago. ¿Qué hacemos? Estoy dentro del mismo saco. ¿Qué hacemos los cristianos cuando nos duele algo? Estoy hablando en términos comunes y simples. ¿Qué hacemos? Nos empastillamos, buscamos al médico. Es lo normal que hacemos, ¿sí? Yo lo hago. Entonces, aquí no es sintiéndose mal, es siendo reales. ¿Qué tenemos en la casa? A veces tenemos más pastillas que estudios bíblicos. Hay pastillas para todo. Es más, hay gente que va, así como compra la alacena del mes, también compran en la farmacia la alacena del mes. Las pastillas para el dolor de esto, las del dolor del otro, las de aquí, las de allá. Y no estoy condenando eso, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es, hemos sido enseñados a que hay cosas por las que no se ora porque tengo la pastilla. Para eso tengo el tratamiento. Para eso tengo, me doy a entender, ¿me comprende? Hemos sido enseñados a eso, ese es el nivel. Pocas personas tienen la costumbre o la cultura de decir, me duele el estómago, Padre, en el nombre de Jesús, yo suelto una palabra sobre mi estómago y le ordeno en el nombre de Jesús a lo que me está afectando. Pocas personas hacen eso. La mayoría van y buscan que famotidina, que una simeticona, que algo para que el estómago se les ponga bonito. Que el dolor de cabeza, entonces tienen la de la migraña, la del dolor de la parte de atrás de la cabeza, que la de la parte de arriba de la cabeza, que tienen un compendio impresionante. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados por maestros que no creyeron y ahora a nosotros nos cuesta romper esa línea. No fuimos enseñados por alguien que nos dijera, si tienes fe, verás ocurrir el milagro. Hemos sido enseñados por gente que dice, ¿y usted cómo está? Y aquí como Dios quiere. Y están pero para el puro tigre. Están mal, están arruinados, están enfermos, están emocionalmente caídos y dicen, aquí como Dios quiere, porque eso fue lo que aprendimos, así fue como nos educaron. Y vamos a la iglesia y alabamos al Señor. Oiga, y después de un culto glorioso le dicen a uno, oye, ¿y cómo se siente? Y ahí voy, poquito a poco, ahí voy. Si es la voluntad, ve el desconocimiento tan grande que hay en muchos que dicen, si es la voluntad de Dios, yo me sano. Un cristiano de 40 años de evangelio diciendo, si es la voluntad de Dios yo me sano. ¿Dónde queda el profeta Isaías que dice, por su llaga fuimos nosotros curados? Pero es que no nos enseñaron eso, nos enseñaron otras cosas. ¿Por qué? Porque la gente oraba sin fe, no pasaba nada, entonces para no darse el color, como decimos en francés, mejor dejamos de enseñar lo de los milagros porque no están pasando. Pero ¿cómo iban a pasar si nadie los anhelaba? ¿Cómo iba a pasar milagros si nadie creía? ¿Cómo iba a pasar milagros y manifestaciones gloriosas de Dios si lo que andaban era regalando religión por todas partes y enseñando y mostrando un Dios condenador que pasaba pendiente del pecado de las personas? Cuando el reino de los cielos es totalmente lo contrario. Entonces, no es culpa directa nuestra en el entendido de que nosotros no lo provocamos, pero a partir de ahora, lo que vayamos a hacer ya es nuestra culpa, nuestra intención. ¿Qué vas a hacer después de que sabes que sanar el cáncer es algo común? Ahora, entendamos esto. ¿Común en dónde? No es común en nuestro diario vivir. En nuestra humanidad no es común. ¿Dónde es común? En la dimensión del reino de los cielos. ¿Dónde se movía Jesús? En la dimensión del reino de los cielos, en la manifestación del reino de los cielos. Es decir, usted anda todos los días en una dimensión. Usted vive todos los días en una dimensión. ¿Cuál es? Aquella en la cual usted ha estado, se ha mantenido, ha alimentado. Esa es la dimensión en la que usted vive. Y solo hay dos. O la dimensión del reino, la dimensión del Espíritu Santo, o la dimensión del mundo. No hay 3, 4, 6, solamente hay dos.
o con Dios o sin Dios. ¿Dónde nos estamos moviendo? Hay gente que parece que vive como prestado, porque un tiempo viven en una, después se devuelven, pasan a otra y pasan a otra. No, Dios quiere que vivamos en la dimensión del Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre hay que manifestar la gloria de Dios donde quiera que estemos. En cualquier momento, alguien nos va a aparecer en el camino con una necesidad de una palabra de Dios. Y la palabra no es, viera qué bien que me hace aquella pastilla para ese dolorcillo que usted tiene. La palabra es, ¿cuál es tu dolencia? Tal y tal. Recibe la salud y que la persona sea sana. ¿Cuántos quieren ver eso con sus ojos? Yo quiero ser parte de eso. Ok, esos son los milagros que en la palabra se encuentran como milagros comunes. Juan capítulo 14 y verso 12 tiene un término específico para demostrar estos milagros. Jesús hace una proclama que es en la que nosotros nos basamos para poder establecer este punto de partida. Estamos hablando de milagros ordinarios, o lo que se supone que son milagros comunes para realizar, ¿ok? Dice Jesús, cosas mayores que estas haréis, ¿ok? Esa es la palabra clave, cosas mayores que estas. El texto dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cosas mayores que las que yo hago. La palabra todavía más determinante es estas, cosas mayores que estas. ¿A qué se refiere con estas? Cuando usted estudia español, se da cuenta de que hay dos formas de señalar cosas: esta y esa. Una se usa para lo que está cerca y la otra se usa para lo que está lejos. ¿Sí? Usted dice, por ejemplo, esta hoja, pero dice esa silla. ¿Por qué? Porque la distancia demarca. Cuando Jesús dice cosas mayores que estas, lo que está diciendo es, lo que ustedes me están viendo hacer ahorita, aquí con ustedes, eso es lo que ustedes van a hacer después que yo no esté. No les está diciendo de cosas todavía mayores en otros tiempos, sino lo que lo están viendo hacer en ese momento. Ahora, bajo el entendido que nosotros tenemos de lo que un milagro significa, que oremos por alguien con gripe y que se sane, para nosotros es un milagro extraordinario. O sea, a ver, que uno de nosotros ore porque alguien está con una moquera de esas bravas, ¿verdad? Y que se le seque esa gripe en el momento yo creo que los primeros en caer para atrás somos nosotros, los que oramos porque eso pase. ¿Se imagina lo que es una persona con una dolencia en su cuerpo, X, lo que sea, y que se le quite esa dolencia? Y yo creo que, y no es falta de fe, pero creo que no estamos como muy preparados para ver esas cosas, ¿verdad? Lo anhelamos, pero como que, ay, qué lindo que pase, y esperamos que alguien venga y ore por nosotros, para que eso pase. Y son milagros que nosotros deberíamos estar provocando. Esos son los milagros ordinarios. Estos milagros son, oiga bien, un legítimo derecho divino de nacimiento y una herencia irrevocable de todo creyente. Es decir, usted nació con el derecho legal de hacer estos milagros. Usted y yo nacimos con una legalidad para hacer estos milagros. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús que esto ocurre. Porque es a través del Espíritu Santo de Dios que esto ocurre. Porque es la ordenanza del Señor que nos dice, cuando ustedes reciben lo que yo hago, me reciben a mí, podrán representarme de la misma forma en que yo actúo. Lo mismo que yo hago, ustedes harán. ¿Ok? Esos son milagros ordinarios. Marcos capítulo 16, versos 17 al 18, nos habla precisamente de esta fuente de legalidad que debemos tener clara. Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? Sanarán. Si usted pone la mano sobre un enfermo y el enfermo se le muere, tenga paz, porque entra sano al cielo. Preocúpese por la salvación. Hay que seguir intentando hasta que el don esté. Hay que seguir intentando hasta que el don esté. Entonces, vea lo que dice. Estas señales, ¿qué dice? Seguirán. ¿A quiénes? A los que van a la iglesia. A los que leen la Biblia. A los que pasan orando. Oiga, hay gente que ora montones y son de los más incrédulos que hay. Yo no entiendo eso. No sé, no sabe uno que oran, ¿verdad? Pues no creen. Y oran, y oran, y oran, y oran. Y no creen en nada. Entonces, ¿qué oran? ¿Sabe por qué hay mucha gente que pierde la fe cuando ora? Porque oran mal. Oran pidiendo cosas para ellos. Y como Dios no se las cumple, dejan de creer. Es que yo no oro cosas para mí. Yo oro para que el reino sea manifestado. Busca el reino y su justicia. Y lo demás, es decir, lo que tú estás buscando, de eso yo me encargo. Usted no me lo pida, yo se lo doy. Ni pierda el tiempo pidiéndome a mí lo suyo, que yo ya tengo cuidado de usted. Usted preocúpese de lo mío, ocúpese de lo mío. Ocúpese de manifestarme a mí donde quiera que usted esté y yo me encargo de todo lo demás. Y aquí podemos dar testimonio fiel de que Dios así lo está haciendo con cada uno de nosotros. Nos ocupamos de Dios. Mire, hay personas, estamos hablando de enfermedad en tema de milagros. Hay personas que pasan aquejando una enfermedad durante mucho tiempo. Y por una misteriosa razón, esas personas no son sanas. Ahí están con ese aguijón, como dice la palabra, el aguijón en la carne que tenía Pablo, ¿no? Con un aguijón en la carne. Y no son sanas, y no son sanas, y no son sanas. Pero viene alguien a pedirle a ellos oración por sanidad y por quien oran sí se sana. Cuando nos damos cuenta, ese proceso de dar lo que el reino tiene, se nos revierte a nosotros y Dios provoca la sanidad en nosotros. ¿Qué quiere el enemigo? Que tú pases pensando en lo que te hace falta, en lo que no tienes, para que no hagas lo que tienes que hacer. Ocúpate del reino, ocúpate. ¿Cómo te sientes? Ocúpate. ¿Cómo estás? Ocúpate. ¿Qué anhelos hay en tu corazón? Ocúpate de Dios, ocúpate de manifestar el reino, ocúpate. Jesús llamó a sus discípulos, 12 hombres, y les dijo, ustedes se quedan conmigo porque les tengo que manifestar el reino antes que yo me vaya. Y usted no veía a Pedro con la esposa y los chiquillos detrás. Porque Jesús le dijo, ocúpese usted de mí y yo me encargo de que a ellos no les falte nada. Pero nosotros muchas veces no hacemos lo que Dios nos pide hacer porque andamos jalando nuestra cola. Porque nosotros queremos tener la provisión de esto y como no tengo la provisión de esto, tampoco hago lo del reino. Es decir, nosotros invertimos el papel y por eso no vemos a Dios manifestarse. ¿Quieres que ellos estén bien? Sí, yo también quiero que mis hijos estén bien. Pero ¿dónde me tengo yo que gastar? ¿Aquí o en el reino? En el reino. Y Dios no va a dejar que aquí esté mal. Y no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de que los chiquillos tienen que quedarse solos y que mi esposa, no estoy hablando de eso, como muchos religiosos lo han tomado por cultura, que entonces se casan, tienen hijos y después dejan la familia botada porque estoy pastoreando la iglesia. No, eso es abandono de hogar. Eso es abandonar el primer llamado y ministerio que tiene uno en la familia. No estamos hablando de eso. Jesús no me dijo a mí eso en ningún momento. Jesús me enseñó a mí que Él tenía que ser el primero, Él tenía que ser el último. Y todas las cosas que Dios me dio, Él las sostendrá. Entonces dice el Señor, estas señales seguirán. A ver, ¿cuántas personas conoce usted que pasen haciendo milagros? Ahora, ¿cuántas conoce usted que van a una iglesia? La que sea. ¿Qué falta en la ecuación?
que el hombre instituyó una versión del reino que no es la versión que dejó Jesús. Hoy llamamos reino a una iglesia que hace cosas, que entretiene a la gente, pero que no las dimensiona para ser usadas por Dios. A eso le llamamos reino. Y decimos, es que esto es el reino de los cielos. No, no es el reino de los cielos. Muéstrame la señal que Jesús dijo que te seguía. Si eres parte del reino. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Jesús no está hablando de una iglesia. Jesús está hablando de aquellos que creen en su nombre. ¿Cómo viene un avivamiento a una nación? Cuando alguien cree. Y muchas veces los mismos que promueven el avivamiento son los que menos creen. Mire, son los que se le caen las medallas cuando oyen a los economistas decir que la crisis económica. Son los que no saben qué hacer cuando dice el Ministerio de Salud, nos vamos a poner mascarilla otra vez. Son los primeros que abandonan el barco, mi hermano. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. Su confianza está puesta en lo que aprendieron en la iglesia, en el pastor, en esas cosas. Y ese es el punto donde ellos se afianzan para excusar el por qué no están haciendo lo que la palabra les pide que hagan. Es más fácil hacer lo que el pastor me pide que lo que Dios me pide, ¿cierto o no? Cuando el pastor me dice a mí, tome la escoba y me barre la iglesia, ¿es más fácil eso a que Jesús nos diga, ¿cuál es la cuota de sanidades que hiciste hoy? Entonces, ¿cómo se llama eso? Hemos sido acomodados, amoldados a agradar al hombre más que a agradar a Dios. Y nos autojustificamos diciendo que como estamos sirviendo en la iglesia, estamos sirviendo a Dios. No, eso no es cierto. Yo sirvo a Dios cuando hago lo que Dios me dice que yo debo hacer. Y si metemos a la pastoral mundial en esto, quedamos muy, pero muy mal parados. Porque si hay gente que es difícil de ver sirviendo, son pastores y ministros. Les gusta ser servidos, les gusta que les den, les gusta que los lleven, les gusta, pero servir. Según el principio de la palabra, ir a esos lugares a hacer lo que nadie quiere hacer. Ay, eso es diferente. Eso es diferente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de manifestaciones, son señales que Jesús enmarca para que nosotros comprendamos qué espera Él de nosotros. Vea, la vara que para nosotros es enorme, para Jesús es el primer peldaño. O sea, para Jesús, pienso yo, perdóneme, es una interpretación, pienso yo que Jesús no entiende el por qué nosotros no podemos hacer un milagro. Y nosotros decimos, ay Señor, es que ¿cómo me gustaría a mí hacer milagros? Y Jesús dice, ¿y qué espera para hacerlos? Si más bien yo estoy esperando que usted los haga. Te di la llave, te di el espíritu, te di cómo hacer, te di todo. La palabra está ahí escrita. ¿Qué pasa? Tenemos demasiado mundo aquí. Tenemos demasiadas razones para decir por qué no pasan las cosas y muy poca convicción para lograr que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque hemos sido permeados por el mundo a través de los años, a través de la enseñanza ancestral. Hemos sido capturados por el mundo y hoy venimos a la iglesia, pero tenemos la fe que el mundo tiene. Y nos movemos según lo que ellos enseñan. Entonces, señales. Echarán fuera demonios. No dice que los demonios nos echarán fuera a nosotros. Como pasa, ¿verdad? Cuando hay una manifestación. ¿Hace cuánto usted no ve una manifestación de un demonio? Oiga, y no es porque no hay demonios. Es porque está faltando gloria. Vea qué interesante el tema. Nos lleva a una confrontación de lo que debemos hacer para que cosas ocurran. ¿Por qué los demonios no se manifiestan? Porque no hay presencia, porque no hay gloria. Entonces usted ve gente que anda con el pecado guardado y entran a la iglesia y adoran
Y cantan bellísimo. Mire, caen para atrás. Hablan en lenguas. Hay adúlteros que hablan en lenguas. Y no me vea feo, usted sabe que es cierto. No porque usted lo haga, sino porque sabe que es cierto. Hay cristianos que no tienen fe, pero en nada. Y vienen a la iglesia y dicen, qué cultazo. Es que cómo se movió la presencia. ¿Cuál presencia, mi hermano? ¿Cuál presencia? No se movió ninguna presencia. Lo que se movió fue el ambiente que generamos y se hizo muy bonito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos tan amoldados al mundo que la presencia que se mueve en un concierto del mundo muchas veces es la misma que se mueve en una iglesia. Lo que cambia es la letra y la música que se toca. Pero tenemos los mismos artistas tocando. Qué fuerte, ¿verdad? Porque que estemos en una iglesia no me garantiza que haya presencia de Dios. Que estemos en un culto no me garantiza que esté la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Por qué no están ocurriendo algunos milagros? Porque dejamos los principios tirados y caminamos conforme fuimos enseñados, bajo el término de nuestro confort, el término de nuestra propia convicción de lo que yo creo que está bien, sin ampararme en lo que Jesús pide de mí. Ahora, note, Marcos 16, estos dos versos 17 y 18 son el plano y el marco legal de la demanda de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos demonios sacaste en mi nombre? ¿Ya estás hablando en nuevas lenguas? Cuando dice tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, tiene que ver con cuántas veces tú te has enfrentado a situaciones de muerte y has salido airoso. Bueno, obviamente todas porque estamos aquí. Pero has puesto las manos sobre los enfermos y han sanado. Usted se imagina, voy a utilizar un término muy religioso, usted se imagina al apóstol Pedro en la puerta del cielo con las llaves en la mano y una carpeta pasando lista. Fulano, demonios, lenguas, situaciones de riesgo, enfermos sanos. ¿Se imagina lo que podría pasar? Ahí se la dejo picando, porque podría pasar. ¿Me doy a entender? Porque está la demanda del Señor. Ahora escuche, estos son milagros comunes porque son un estándar por el cual cada creyente debe operar. ¿Ok? Implica que cualquiera que diga creer en Jesucristo debería poder moverse en la dimensión de estos milagros ordinarios. Cualquiera que crea en Jesucristo no necesita ser pastor, doctor en teología, no necesita ser vice Jesús, ni querubín apostólico, no necesita hacer nada, excepto una persona que crea en Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí, puedes hacer milagros. ¿Crees en Jesús? Sí, puedes poner las manos sobre un enfermo y el enfermo sanará. ¿Crees en Jesús? Sí, puedes echar fuera un demonio en el nombre de Jesús y el demonio tiene que irse. Ese es el requisito. ¿Por qué? Dice la palabra, si por el dedo de Dios se echó fuera demonios, eso es y significa que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos de manifestaciones de demonios, tenemos que comprender que muchas veces los demonios no se manifiestan con gritos, patadas, babeos y esas cosas que antes se daba. Antes había mucho espectáculo con el tema. ¿Y usted sabe qué era lo que sucedía? Yo no sé, estamos desenmascarando cosas de la antigüedad para precisamente proyectarnos hacia lo que está por venir. Antes, cuando hablábamos de una liberación de demonios, ¿qué pasaba? Estaban en una oración en la iglesia y usted oía ¡ah! Y ese grito que le subía a uno una cosa, le pintaba uno la raya por delante y por detrás, ¿verdad? Era una cosa espantosa, los pelos de punta, una situación, y se tiraban al piso ¡ah!
Y se venían el grupo, el concilio misionero femenil, y se le tiraba encima, una con la Biblia, la otra con la pandereta, todo el mundo encima, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Ah! Y era un espectáculo, era un show. Los chiquillos debajo de las bancas, más de una mamá con los chiquillos debajo de las bancas. O sea, era una cosa tremenda, era un show lo que se montaba. ¿Quién estaba siendo ahí el que estaba siendo dueño de la atención? El demonio. Porque no había autoridad, había un show. Qué fuerte, pero es real. Y muchos dirán, no, pastor, no, yo estuve en una iglesia. Usted estuvo donde usted quiera, pero cuando Cristo no era exaltado en un lugar, sino que solo había manifestaciones de demonios, y a una persona siempre había que estarle sacando el mismo demonio, olvídese. El que estaba haciendo ahí, robándose el show, era el diablo. ¿Qué dice la palabra? Echarán fuera demonios. ¿Cómo echaba demonios Jesús? Mire, ahora, como no hay poder para echar fuera demonios, entonces nos inventamos las sesiones de liberación. Así de simple. Y ahí yo sé que más de un pastor, si está oyendo esto, me va a pegar un brinco de este alto. Pero qué pena. Pero yo no entiendo al apóstol Pedro con tiempo para estar en una sesión de liberación de 3 años con una persona. O sea, el demonio sale o sale. ¿Cómo sale un demonio? ¿Alguien sabe aquí cómo sale un demonio? ¿Cuál es la base legal para que un demonio salga? ¿Ah? ¿No? ¿Cuál es la base legal? Libro de los Hechos, ahí está, lo hemos hablado en algunas ocasiones. No es en el nombre de Jesús, esa no es la base legal. Dice la palabra en el libro de los Hechos que había un endemoniado y que unos muchachos dijeron, vamos a echar fuera ese demonio. Y se fueron y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ya le hicimos, aquí está el negocio, porque si sacamos este, nos contratan para el segundo. La segunda tanda. Y por el otro cobramos más porque ella es un asunto de fama, ¿verdad? Y dice que se levanta el endemoniado y le dice, vea, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero de ustedes no tengo la menor idea de quién son. Y se les fue encima y dice que casi los mata. Entonces no es en el nombre de Jesús, es que el cielo te conozca. No es en el nombre de Jesús, es que el cielo te conozca. Por supuesto que es en el nombre de Jesús, porque Jesús dice, en mi nombre echarán. Pero es que no es una fórmula mágica, no es algo que yo uso como una píldora. No es que yo digo, en el nombre de Jesús y ya, solo porque dije, no. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Es que ese es el reino. El reino es mi relación con Dios. ¿Cómo está ese fluir? ¿Hay un fluir? ¿Sí? ¿Hay un fluir? A ver, se lo voy a poner de una forma, un ejemplo. Cuando Jacob huye de su casa y está en Betel, ¿verdad? Dice la palabra que él en una visión, más que un sueño, una visión, él ve una escalera que une el cielo con la tierra y ángeles que suben y bajan y Dios está en la parte alta. Estamos nosotros en una posición como Jacob viendo que hay un fluir de ángeles, hay algo que está pasando. Entonces, si eso está ahí, yo puedo usar el nombre de Jesús. Si no, no tengo legalidad para usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una legalidad. Para que yo pueda echar fuera un demonio, tengo que estar legalmente autorizado por el cielo, por el reino. Tengo que tener un pasaporte que me diga a mí que efectivamente soy esa persona. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, cualquiera que diga creer en Jesucristo debería moverse en esa dimensión del echar fuera demonios, del sanar enfermos. ¿Por qué? Porque estamos en la frecuencia correcta con el cielo para que el cielo haga cosas a través de nosotros. No es solamente decir en el nombre de Jesús. Por eso es que a veces no pasan cosas. Es que yo quiero ver a Dios hacer un milagro, pero no me conecto con el reino. Eso tiene que cambiar. ¿Ok?
Número 2. Vamos a pasar al plano de los milagros inusuales o milagros especiales. Estos milagros son una manifestación poco común en realidad para la vida ordinaria, ¿ok? Se manifiestan en el ámbito del poder de Dios, pero que no fluye todo el tiempo. Estos son milagros especiales. Lo común es sanar enfermos, lo común es sacar fuera demonios, lo común, esas son las cosas comunes. Pero los milagros inusuales tienen temporadas, tienen momentos especiales, son provocados por personas específicas en momentos específicos para lograr que cosas maravillosas ocurren. Hay manifestaciones especiales del poder sobrenatural de Dios que son poco comunes o inusuales en el ámbito natural o para una generación. Se dice que son milagros inusuales en el sentido de que no son una experiencia común, no se manifiestan todos los días o todo el tiempo y no todos los experimentan. Son operaciones especiales y manifestaciones del Espíritu. Se dice también que son especiales o inusuales en el sentido de que su manifestación requiere una gracia especial para realizarlos. Entendemos esto de una gracia como una forma en la que Dios usa a una persona, pero no usa a otra. ¿Ok? Aquí todos podemos ser usados poniendo las manos sobre los enfermos. Es lo que debería suceder. Es lo que yo le estoy creyendo a Dios. Por eso esta enseñanza. Yo le estoy creyendo a Dios porque en el 2023 todos los que estamos aquí vamos a tener esa gracia de Dios de que ponemos la mano sobre un enfermo y el enfermo es sano. Le echamos fuera el demonio y el demonio se va. ¿Por qué? Es la gracia de Dios sobre nosotros. Pero hay otro tipo de gracia, que son cosas que ocurren en momentos específicos, en tiempos específicos. No son comunes. Vaya al libro de Hechos, por favor. Capítulo 19. Los milagros comunes son provocados porque es la demanda de Dios para mi vida. Lo que Dios me dice es, tienes que hacerlos. Es una demanda del cielo. Pero los milagros especiales o inusuales es diferente. Dice Hechos 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice milagros extraordinarios. No dice milagros. Dice milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué es un milagro especial? Vamos a ver, un milagro especial es cuando yo estoy aquí, por ejemplo, y usted me dice a mí, en mi casa, mi papá está enfermo y yo he orado por él y no pasa nada. Entonces, yo no puedo ir a su casa a ver a su papá. Pero yo tomo un paño, solo como un ejemplo, puede ser cualquier objeto, pero yo puedo tomar un paño y decirle, lleve este paño, póngaselo sobre la frente y será sano. Usted se va para su casa, usted toma el paño, en el lecho de enfermedad de su papá, de la persona, lo que sea, el endemoniado, lo que sea, usted lo pone y es sano. Yo no estuve. Hay una gracia que hace que haya una impartición a través de un objeto. ¿Cuál es el problema? Que muchos que han tenido esa gracia han convertido en una desgracia lo que esto significaba, porque entonces la gente comienza a buscar el paño, no a Dios, sino el paño. Ya se cayó el paño por algo, se cayó aquí. Entonces, ojo esto, vea qué interesante. No sé si usted ha escuchado iglesias que la rosa, que la copa de agua, que pase debajo del arco, que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es llamativo, porque a la gente le gusta y porque si Dios no está detrás del asunto, es brujería pura. Si yo no camino en la gracia de hacer estas cosas y lo estoy intentando hacer, soy como Simón el mago, un vil brujo.
tratando de imitar lo que el reino de los cielos tiene para algunos. Y Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, porque lo que tengo no se puede vender, no se puede comprar. Y el hombre cayó con una enfermedad letal. ¿Qué significa esto? Hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Los milagros especiales son gracias específicas de Dios sobre algunas personas, no sobre todos. Ahora, yo puedo decirle, Señor, úsame, pero eso no dependerá de mí ni de mi nivel de oración. Depende de que Dios quiera usarme a mí con eso. Y si no me usa, tranquilo. Para eso te usa curando cáncer. Y dice que tomaban las cosas de Pablo, los paños, los delantales. Oiga, es más, ni siquiera era que Pablo se los mandaba, se los arrancaban y salían corriendo seguramente con eso y se lo ponían y Dios sanaba a través de eso. Eso tiene que regresar. Le estamos clamando a Dios para que Dios vuelva a vernos con ojos de misericordia y gracia para que eso ocurra. Pero que nos dé también la capacidad y la sabiduría para entender que esto nos sana. Y cuidado con comenzar con esas hechicerías. Eso de que yo tuve un sueño y Dios me dijo en un sueño que yo tomara una piedra, el ejemplo que le voy a poner, que yo tomara una piedra, me dijo a mí el Señor, y que escribiera todos los nombres de mi familia, porque todos iban a ser salvos, y que pusiera esa piedra en el centro de la sala de mi casa. Y Dios llevó salvación a mi casa. ¿Cuántos quieren hoy llevar una piedra a su casa? Traigo una piedra el otro culto. Ya está, ya comenzamos con un problema. Hay muchos profetas que se han desviado por eso, porque creen tener una gracia y no es cierto. Lo que tuvieron fue un diseño para su casa, que es muy diferente. Porque yo puedo venir con la piedra, pero ¿en quién tengo fe? ¿En Cristo o en la piedra? En la piedra. Entonces la gente sale corriendo a buscar la piedra y cogen la piedra, la ponen ahí, la escriben toda, la rayan toda y no pasa nada. Y se enojan con Dios porque la piedra no funcionó, como si fuera la piedra. Hace muchos años decían, hermana, si usted quiere que su esposo busque a Cristo, deje de estarlo obligando a buscar a Cristo. Llegaba el esposo tarde a la casa de trabajar y no quería nada con Dios. Viejillo ese, incircunciso, ¿verdad? Y estaba la señora, pero bien enojada. Es que usted no busca a Dios, usted no quiere nada de Dios. Ahí está el almuerzo, yo ya me voy para la iglesia. Hace 20, 30 años esa era la forma. Y era la señora que dirigía las alabanzas. Y siempre ponía en oración el esposo. Que el esposo no se convierte, que el esposo no se convierte. ¿Cómo se iba a convertir? Si cada vez que llegaba la señora a la casa lo condenaba todo. ¿Me explico? Eso era un ejemplo de lo que tiene que ver la religiosidad. Tenemos que entender que estas cosas tienen necesariamente al Espíritu Santo dentro. Esta operación especial fue una operación del Espíritu Santo única para ese momento, única para ese tiempo. Dios puede usarte en algún momento. Vea, Dios puede usar a Víctor y Dios pone en el corazón, y tome, llévese el paño y se lo pone a fulano de tal. Pero puede que solo esa vez lo use, no más. Porque es una gracia. Los milagros especiales son una gracia. Estos milagros son, dentro del marco de la palabra, los que realizó Jesús, como por ejemplo, caminar sobre el agua, cuando Josué ordena al sol que retroceda, ese tipo de milagros que pasan a otro plano, que pasan a otro nivel, que tienen una afectación más allá de lo normal o sobrenatural común, que serían los milagros de sanidad. El tercer tipo de milagros, este todavía es más complejo. O sea, si este segundo era complejo, este es todavía más complejo.
Aquí estamos hablando de los milagros creativos. Tenemos tres milagros: los milagros ordinarios, los que usted y yo tenemos que hacer siempre; los milagros especiales o inusuales, que son una gracia de Dios para hacer algo que nosotros llamaríamos quizás un acto profético, podemos llamarlo así, donde hacemos algo para que algo ocurra, y no siempre va a pasar, simplemente en un momento determinado. Pero los milagros creativos tienen que ver con provocar que haya algo que no había. Literalmente estamos hablando de la esencia de Dios en la vida de una persona. Cuando Dios crea el mundo, no hay mundo. Suelta la palabra y la palabra es creativa. Dijo, sea la luz, y se hizo. Le habló a las aguas y les dijo, sepárense, y se separaron. Le dijo a la tierra, produzca, y la tierra produjo. Eso es un milagro creativo. Milagros creativos es, por ejemplo, una persona que no tenga una extremidad y que literalmente esa extremidad sea creada, aparezca. Aquí no estamos hablando de la curvatura de un pie plano. Estamos hablando de que una persona no tiene una pierna, no tiene un brazo, y Dios hace que se regenere. Y le voy a dar una clave muy importante sobre esto en un momento. Estos milagros tienen su definición en el diccionario Webster, un diccionario bíblico, como la palabra creativo, y significa tener la capacidad o el poder de crear cosas nuevas, caracterizado esto por la originalidad, expresividad y la imaginación. Un milagro creativo es la impartición de un órgano o parte del cuerpo completamente nuevo a un individuo que anteriormente no lo tenía en existencia. Milagro creativo fue lo que Jesús hizo con el ciego al que le puso lodo en los ojos. Recuerda que lo enseñamos hace unos días atrás. No era que no podía ver, es que no tenía ojos. Entonces Jesús toma lodo y lo pone, le pone lodo en las cuencas de los ojos, ahí le pone lodo y lo manda a lavarse al estanque. Es decir, hubo un milagro creativo, porque no había nada ahí y apareció algo ahí. Entonces Jesús se movía en el plano de los milagros ordinarios, los milagros inusuales o especiales y los milagros creativos. ¿Ok? Estos milagros son los que uno cataloga como eso no pasa. Son los que uno dice, no, ese no. Y la gente cree que milagros tiene que ver solamente con asuntos del cuerpo, sanidades. Pero milagros tiene que ver con aparecer cosas donde no hay cosas. Por eso se llama creativos. Un milagro creativo, aunque usted se caiga para atrás, puede ser que usted no tenga dinero en su billetera y le aparezca lo que usted necesita para hacer algo. Eso es un milagro creativo. Y ha pasado, pero no todos. Un milagro creativo es que usted tenga el carro malo y le ha estado clamando al Señor por ese milagro creativo, usted no sabe cuánto, y no ha pasado. De ponerle las manos encima y usted dice, en el nombre de Jesús, esta pieza que se quebró se regenera, y se regenera. Es un milagro creativo. Porque a veces circunscribimos a Dios o encerramos a Dios en el espacio pequeño y corto de nuestra mente, diciendo, ay no, esa no se puede, esa no, es que Dios no se mete en eso. El parlante que no suena porque se le quemó la tarjeta. Padre, en el nombre de Jesús, una tarjeta nueva. ¿Quién cree usted que es el mayor ingeniero de todos los tiempos? Dice la palabra que un niño le presenta a Jesús panes y peces. Y ocurrió un milagro creativo ante más de 10,000 personas, porque todos se fueron alimentados y sobraron 12 canastas. Eso es un milagro creativo. Un milagro creativo fue cuando Jesús habla con Pedro y le dice, devuélvase al mar, eche la red. Y dice que la red casi hunde por el peso de los peces el barco. Un milagro creativo. ¿Lo doy a entender?
Milagro creativo es cuando usted no tiene nada en el refrigerador y usted se va y le habla a ese refrigerador y le dice: en el nombre de Jesús te llenas de la provisión que Dios tiene para mi vida, y lo vuelve a abrir y ese refrigerador está lleno. Pero ¿cómo cuesta creer en esas, verdad? Porque creemos que si no trabajo, no lleno el refrigerador, porque el que lo llena soy yo. Es mi fuerza, es mi esfuerzo, soy yo. Claro, por eso es que no veo milagros, porque creo que soy yo el que lo tengo que hacer. Hasta que llego a dimensionar que es Dios el que puede hacer cosas maravillosas a través de alguien que crea. Entonces dice la palabra, los milagros creativos son producto de la gloria de Dios. Se dan a luz en el reino de la gloria. Mire, esto que le voy a decir. Usted y yo tenemos un diseño eterno. Si usted y yo sabemos que provenimos del reino de los cielos. Yo le voy a decir algo que va a desafiar sus conceptos religiosos de toda la vida. Pero es algo que yo creo. Yo creo que cuando Dios gesta mi formación en los cielos, Dios tiene, voy a usar un término, usted lo péselo usted, por favor, pero se lo voy a dar nada más como para que me pueda comprender mejor. Dios tiene algo así similar a un clon mío en el cielo, una copia textual mía. De modo que si a mí aquí en la tierra me falta algo, Dios me lo puede reponer de lo que Él tiene allá en el cielo. Si mi hígado falla, Él tiene un hígado de repuesto para mí allá en el cielo. Si me ocurre algo en una extremidad, Él tiene esa extremidad mía allá en el cielo. ¿Me doy a entender? Y Él me la puede dar nueva. Él no hace parches, Él no hace remaches, Él lo hace todo nuevo. Dios no tiene conflicto con eso. Pídeme, dice la palabra, y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que te falta? Él lo tiene ahí. Él lo tiene ahí en el reino. Se ocupa alguien que entienda ese diseño y baje esos diseños a la tierra. Los vuelva a traer a la tierra. Ordenarle a las partes del cuerpo para que salgan, para que otra vez. Mire, estos son ámbitos de gloria. Yo me imagino a Dios de veras como que Dios tiene un almacén. Bueno, los que tenemos carro entendemos de esto. Si usted va por la calle y se le estropea la rótula de un carro, ¿qué hace usted? ¿A dónde va? Al taller del maestro. No es cierto, no va a ese, va al mecánico. ¿A dónde va usted a comprar la rótula? A la repuestera, al lugar donde venden repuestos. ¿Cierto? Porque para todo vehículo, supuestamente, en sana teoría, debiera existir repuestos para que siga funcionando. ¿De dónde cree usted que sale ese diseño? Si todo lo que pasa en lo natural tiene un diseño original en el espíritu. ¿De dónde cree que la gente inventó tener un almacén con piezas para las cosas si eso no viene del cielo? ¿A cuántos se les ha ido las rótulas? Físicamente hablando, esas rodillas, esos pies, esas manos, esa artritis, esas cosas. Cuidado si Dios no está permitiendo que pasen cosas para comenzar a ver este tipo de milagros. ¿Se imagina usted eso? No estoy hablando de que alguien tenga un pie más largo que otro, porque a veces un quiropráctico hace ese toque, ¿verdad? Lo agarran, le hacen bla, 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 ¡pum! Y los dos quedaron así. Se lo jaló tan duro que más bien ahora el que tenía corto ahora se le hizo más largo. Hay que jalar el otro. No estamos hablando de un masaje quiropráctico, estamos hablando de la creación de algo que no existe. Una oreja que no está. ¿No fue lo que hizo Jesús con Malco? Cuando Pedro cortó la oreja, Jesús la toma y la coloca. ¿Cuál es el Dios en el que hemos creído? ¿Cuál es el Dios en el que hemos creído? ¿Cuántas personas mueren
Porque no ha habido uno que crea. ¿Sabe por qué la pandemia de COVID? ¿Sabe por qué todas estas cosas que pasan? Porque falta uno que crea. Falta uno que crea. Falta uno que crea en entrar a un hospital y comenzar a soltar una palabra en ese lugar. Aunque lo echen los guardas, ¿qué importa que lo echen los guardas? Necesitamos locos que le crean más a Dios. Necesitamos locos que le crean más a Dios. Necesitamos locos que le crean más a Dios. Porque hoy la ciencia se especializa en enfermedades terminales, en decir lo que tienes de lo que te vas a morir. Pero falta mucha gente que diga, no, 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 no. Del reino de donde yo provengo, la palabra terminal no existe, no es parte del vocabulario, no tiene un significado, ni siquiera es posible esa palabra del lugar de donde yo provengo. Yo no vengo de la mentalidad añeja de mis padres, yo no vengo de la mentalidad añeja de los ministros que me han hablado por años, yo no vengo de estar escuchando y siguiendo las voces que el mundo durante décadas, siglos han estado hablando. Yo provengo de una estirpe diferente, un hombre que ha sido levantado desde el reino de los cielos, ha sido sacado de ese lugar y ha sido puesto en uno para que provoque que algo pase, que algo cambie, que lo que antes no estaba ahora sí esté. Es que eso es lo que necesitamos, gente que crea que eso puede pasar, que cuando alguien dice vengo con una enfermedad y haya un torrente de personas diciendo este milagro me toca a mí, y no que digan quiere que le llame al pastor para que ore. ¿Cómo? Pastor, para que ore. Usted sabe, por un cáncer, que el pastor ore. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos que algo empiece a ocurrir, que algo se empiece a manifestar. Necesitamos entrar en una dimensión de milagros y todos ellos la sobrenaturalidad del Padre. Vamos a comenzar a orar. Yo estoy creyéndole a Dios por cosas muy poderosas. La gente tiene que venir a este lugar porque aquí pasan cosas que no pasan en cualquier lugar. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¿Se imagina usted por la calle orando por alguien que le acaba de contar que tiene una necesidad y que esa persona sea llena del Espíritu Santo? Ahí en el bus. Ahí en el bus. Y viene esa gracia de Dios que te dice, ora por la persona que está a tu lado. ¿Y qué le digo? Le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, le acaban de dar tanto de vida. Suéltale la palabra. ¿Qué cree usted que va a pasar con esa persona? Cuando usted le diga, perdone, yo a usted no lo conozco, pero Dios me acaba de demostrar que usted viene del hospital con un diagnóstico terminal. A usted le diagnosticaron esto, pero Dios te dice hoy que Él te restaura en el nombre de Jesús. ¿Qué cree usted que va a pasar en ese bus? ¿Qué cree usted que va a pasar en ese bus? Pero a veces vamos en el bus, ay, qué pereza, qué incómodo, a mí no me gusta venir, es que el bus huele tan feo, es que... ¿Me explico? Tenemos que salir del confort para ver la gloria. Y van a venir momentos, mi amado, donde, vea, cuando hay que orar por enfermos, ¿a quién creen ustedes que vamos a llamar nosotros? Al hijo de su mamá. A ustedes van a hacer, ¿por qué?
Porque vamos a caminar en atmósferas de milagros, atmósferas de gloria. Vamos a comenzar a ver manifestaciones maravillosas de Dios, donde los primeros sorprendidos somos nosotros, pero por poco tiempo, porque se va a volver algo común en nosotros, en esta casa, en este lugar. Va a haber una conexión directa con el reino de los cielos. El cielo y la tierra se van a conectar en esta casa, y en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de las enseñanzas, en medio de las administraciones, aquí van a comenzar a ver milagros que hace años no han sucedido en el mundo entero. Usted y yo vamos a salir en las noticias. Porque dice la palabra que la fama de Jesús iba delante de él. La gente esperaba que Jesús llegara. Se lo voy a poner de esta forma. Mire, yo no puedo ir a todas las partes del mundo al mismo tiempo, a no ser que Dios me dé la gracia de ser como el Espíritu Santo. Si yo no puedo ir a todo el mundo, ¿quién cree usted que va a ir a las demás partes del mundo donde yo no puedo ir? Pues usted. Porque vamos a tener gente aquí y gente en el norte y gente en el sur y gente en el este y gente en el oeste, porque vamos a comenzar a tocar las naciones con este mensaje y vamos a comenzar a manifestar la gloria de Dios, porque la iglesia es la primera que tiene que volver a creer antes que el mundo. Necesitamos levantar la iglesia, necesitamos restaurar, que el Señor restaure la iglesia, que restaure la casa. Dice la palabra que Jesús a lo suyo vino y los que estaban con él no le recibieron. Bueno, eso está pasando hoy. Pero de este lugar vamos a proceder con niveles mayores de gloria, en el nombre de Jesús. Prepárese, prepárese, porque hemos estado orando por milagros, hemos estado orando por milagros, hemos estado orando por milagros. Y yo le estoy creyendo a Dios por milagros, pero milagros, 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 milagros. Eso sí, cuando comiencen a pasar los milagros, cuidado, usted se queda callado. Usted tiene que cacarear ese huevo como ninguna gallina ha cacareado un huevo en la vida. Tiene que empezar a decir, hay un lugar en donde Dios está haciendo cosas maravillosas. No me crea, vaya. No me crea a mí, vaya. Vaya. Donde veamos, yo le estoy creyendo a Dios, porque vamos a ver las personas en sillas de ruedas subir. Mire, y yo le creo a Dios de que va a ser el día en el que nos van a dar el permiso de salud. Por primera vez en la historia, que una iglesia tenga un permiso de salud en un lugar alto. Porque aquí la gente en silla de ruedas sube, pero baja caminando. Entonces más bien el Ministerio de Salud dice, si quiere les pago la rampita, yo para que me ayuden, para que me quiten las presas de la caja, ¿verdad? Mandar gente a los guidos, volver a las campañas, sanidad divina, campañas de sanidad divina, campañas de sanidad divina. Hay un parque, hacemos un llamado ahí, sanidad, le presentamos el reino. ¿Qué cree usted que va a pasar si comenzamos a orar por milagros y Dios comienza a usarnos con milagros aquí y nos vamos para el parque? Y nos vamos para las plazas y nos vamos, pero con milagros. Con milagros. No con el adorador ese bonito que lo invita a uno y pone pistas y canta. No, nada de eso. Manifestación del reino, gloria de Dios, milagros ocurriendo, milagros donde hasta el más incrédulo tenga que doblegarse, porque dice la palabra que llegará el tiempo donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla tendrá que doblarse ante la manifestación de su gloria. ¿Cuál es la manifestación de su gloria? Milagros, señales, prodigios. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Prepárese porque Dios lo va a usar. Se lo profetizo. Y no soy profeta, pero sí se lo profetizo. Dios te va a usar. Mire, viene el tiempo. Y le estoy creyendo a Dios de que es más pronto que ligero, como decía mi abuelo. En donde vamos a dejar de enseñar la palabra. Porque no va a haber tiempo de tanto milagro que se está haciendo.
Los cultos van a ser de sanidad, 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 milagro, milagro, liberación y liberación y liberación. Culto, pega un culto con el otro y pega otro con el otro y pega otro con el otro. Eso se llama avivamiento. Ninguno de nosotros sabe lo que es un avivamiento. Sabemos lo que son cultos largos porque el cuerpo nos dice, ¿verdad? Después de estar sentados un rato. Pero no sabemos lo que es un avivamiento. Mire, prepárese. Yo lo estoy llevando a un nivel donde usted se incomode ya para que se vaya acostumbrando. Donde usted sabe a qué hora empieza el culto, pero usted no sabe a qué hora termina. Porque Dios lo está usando a usted. ¿Sabe por qué la gente se queja tanto a veces de la duración de los cultos? Porque están esperando que termine. Pero cuando son partícipes de, el tiempo se les va así. ¿Cierto? Funciona en todas las cosas. Viene ese tiempo para casas sembradores. Viene ese tiempo para casas sembradores. Donde Dios va a empezar a manifestar su gloria. Y los que estamos aquí no vamos a tener tiempo. Mire, ni hambre nos va a dar. Ni hambre nos va a dar. Porque la gente va a subir, la gente va a venir, la gente va a venir, la gente va a venir. Va a ser tanto lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Va a ser tanto lo que va a pasar. Va a ser tanto, 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 tanto. Que usted va a venir y usted va a decir, Señor de la gloria, pero son las 12 de la noche y yo todavía estoy orando por gente. ¿Usted cree que, mire, cierro con esto, y ya es tiempo, que si en este lugar están pasando milagros, pero milagros de lo que estamos hablando aquí, milagros certeros, ¿usted cree que a estas horas estaríamos aquí vacíos? ¿Cómo cree usted que estaría esto? 24 horas abierto debería estar. ¿Por qué? Porque cuando la gente necesita un milagro, no le importa la hora ni le importa el lugar, llegan donde tengan que llegar. Cuando suba gente por esas gradas, es que yo vengo de Panamá, es que yo vengo de Argentina, es que yo vengo de Suiza, porque escuché que aquí está pasando algo. Estoy soltando una palabra. Seremos conocidos en las naciones, porque manifestaremos al Rey de Gloria en este lugar. Y vendrá gente de muchos lugares y se llevarán esto, y esto no lo va a parar nadie, y comenzará el gran avivamiento del final de los tiempos. Es lo que yo creo en el nombre de Jesús. Oro por una impartición de Dios sobre tu vida. Oro porque Dios te capacite desde ya y comience un entrenamiento especial en ti para que puedas creer en lo que está por ocurrir. Oro y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te revela esta palabra y pone no solo una convicción de lo certero de la palabra, sino una pasión porque esto ocurra en tu vida, porque quieras ser usado en esto en el nombre de Jesús. Que como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, llévame, úsame. Yo quiero ser ese en el cual deposites esto. Señor, declaro en el nombre de Jesús que sobre quienes estamos hoy acá, la manifestación de la gloria será inminente. La manifestación de la gloria será ahora más que evidente en el nombre de Jesús. Declaro, Padre Santo, una convicción de fe maravillosa. Nuestros ojos mirarán cosas que generaciones han dejado de ver. Esta ciudad conocerá tu gloria, esta ciudad conocerá tu poder en el nombre de Jesús. Y estas manifestaciones de milagros traerán salvación en el nombre de Jesús. Padre, prepara los aires de esta ciudad, prepara los aires de esta casa y prepara a quienes estamos aquí para la manifestación de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.